El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la serie Feliz para Siempre, 21 de mayo, en su quinto segmento, Lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estamos aquí justamente para estudiar con ustedes la lección de hoy de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos por permitirnos estudiar la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oramos, buen Dios, pidiendo su dirección para que los nuevos creyentes puedan, oh Padre Santo, construir la base sobre la cual construir el edificio de su fe. Por Jesús. Amén. La lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, en su segundo trimestre, se titula Crecer en Jesús. Estamos ya en la lección número 8, cuyo título es Crecer en la Iglesia. Para esta lección, como todas las lecciones, también tenemos preguntas. Y las preguntas para esta semana son las siguientes. ¿Qué lugar ocupa la iglesia en mi vida? Aquí está. ¿Cuál es mi lugar en la vida de la iglesia? ¿Qué me ofrece la iglesia para que yo crezca a semejanza de Cristo? El día de ayer leímos, para ayudarnos a responder estas tres preguntas, leímos el libro escrito por el pastor Vladimir Polanco, como él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. La primera mitad, o sea, la primera parte, o así lo digo, la mitad del capítulo 9, titulado Asimismo se dieron. Y utilizamos 2 de Corintios 9, 8-9, de la nueva versión internacional, que dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Acá vimos la experiencia de Dan Price, un empresario millonario que se redujo su salario en un 90% para distribuirlo entre todos sus empleados, que los mismos saltaran de $40,000 anuales a $70,000 anuales, lo cual provocó, entre algunas cosas, que dos ejecutivos decidieran renunciar al darse cuenta de que el salario de muchos de los empleados iba a ser duplicado, mientras que el de ellos permanecería igual. Clara consecuencia de la influencia de una sociedad que glorifica la codicia
apoyándose en la idea de la meritocracia. Entre otras cosas que produjo este cambio en la actitud del dueño de esta empresa, fue que el número de empleados de la empresa se duplicó en 5 años. Las transacciones que procesa la compañía han pasado de 3.800 millones anuales a, escuche bien, 10.200 millones. ¿Aló? Otra, más del 10% de los empleados ha podido comprarse una casa, que no es nada fácil en Estados Unidos. El 70% de los empleados ha pagado sus deudas, que no es nada fácil en Estados Unidos, sobre todo en Seattle, donde está esta empresa. También hablamos de dijimos que Dan Price estuvo dispuesto a recibir mucho menos para que sus empleados pudieran recibir más. Él constituye un vivo ejemplo de que no todos los seres humanos viven para glorificar la codicia, que hay mucha gente capaz de desprenderse de lo que tiene para ayudar a otros. Las preguntas que tenemos que resolver esta semana son: ¿qué lugar ocupa la iglesia en mi vida? ¿Y cuál es mi lugar en la vida de la iglesia? ¿Qué me ofrece la iglesia para que yo crezca a semejanza de Cristo? La respuesta que el pastor Vladimir Polanco nos da es: así mismo se dieron. Dan Price se dio a sí mismo y su empresa creció, se triplicó. ¿Qué motivó a este joven empresario a dar semejante ejemplo de abnegación? ¿Cuál es mi lugar en la vida de la iglesia? ¿Qué me ofrece la iglesia para que yo crezca a semejanza de Cristo? ¿O qué le ofrezco yo a la iglesia para crecer a semejanza de Cristo? No es lo mismo, ni se escribe igual. Darse cuenta de la necesidad de las personas que trabajan para él. Por más impresionante que haya sido la decisión de Dan Price, lo cierto es que el más grande ejemplo de sacrificio que alguna vez haya conocido la humanidad ocurrió hace más de 2000 años, cuando el Hijo de Dios dejó las riquezas del cielo para venir a la pobreza de la tierra. ¿Qué lo indujo a realizar tan asombroso acto de abnegación? Pues nuestra gran necesidad. Elena G. de White dice en El deseado de toda la gente, página 286, capítulo 32, nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios. El día de ayer reflexionamos en cuanto a la gracia de Dios. Y dijimos que Jesús no se despojó de una porción de salario en calidad de diezmo y ofrenda. No se despojó de un trabajo que le impedía guardar el sábado. No se despojó de un pedazo de tierra
para que se construya un templo. Se despojó de su dignidad con Dios y se despojó de su igualdad, repito, de su igualdad con Dios y tomó la forma de siervo. Filipenses 2, 6 y 7. Dejó la santidad del cielo y vino para hacerse pecado. Segunda de Corintios 5, 21. Se hizo pecado, le hizo pecado. Dejó un lugar bendito y descendió a nuestro mundo para hacerse maldición por nosotros. Gálatas 3:13. No, la pobreza de la que nos habla el texto bíblico es en el sentido de que el Salvador, Jesús, echó a un lado toda la riqueza que legítimamente le pertenecía y escogió la pobreza que nos correspondía a nosotros para que nuestra situación experimentara un cambio radical. Nuestro Señor, primero, dejó de lado sus derechos para satisfacer nuestras necesidades. Y segundo, descendió a la tierra para que nosotros pudiésemos ser elevados al cielo. La pregunta que dejamos el día de ayer fue, ¿será que comprendemos el alcance de la pobreza que el Hijo de Dios decidió asumir por ti y por mí? Esto último lo resalta la segunda parte del texto para este capítulo, segunda de Corintios 8:9. Según la Nueva Versión Internacional, dice, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cristo se despojó para que yo tuviera, se hizo maldito para que yo fuera bendecido. Se hizo siervo para que yo fuera libre. Se hizo pecado para que yo fuera santo. Cristo se hizo lo que yo soy, lo que soy yo, para que yo fuera lo que Él es. Es un cambio que no tiene lógica y es que precisamente la gracia es ilógica. En realidad, Pablo está describiendo el gran intercambio. Cristo toma lo que nosotros tenemos, pobreza, y nosotros recibimos lo que Él tuvo, riqueza. Elena G. de White explica este intercambio de la siguiente manera. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. El deseado de toda la gente, capítulo 1, página 16. La gracia de Cristo no consistió en pedir, sino en dar. La vida cristiana no consiste en una experiencia espiritual en la que nosotros sentimos que le damos a Dios. Todo lo contrario, el centro mismo
de la mayordomía cristiana radica en lo que nosotros hemos recibido y continuamos recibiendo de Dios. Y cuando damos, sea lo que sea, es nada en comparación con la riqueza eterna que recibimos gracias a que Cristo tomó nuestra pobreza. De hecho, parte de nuestra pobreza se debe a nuestro afán desmedido por encontrar las riquezas terrenales, en tanto que perdemos las riquezas celestiales. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. Primera de Timoteo 6:9. La riqueza de Cristo es lo único que puede eliminar la pobreza que conlleva suponer que ser rico es acumular más y compartir menos. Amigo mío, que me escuchas, ¿te estás dando cuenta en qué consiste tu participación en la vida de la iglesia? La ofrenda, perdón, uno de los medios que Dios tiene para quitar nuestra pobreza y dotarnos con las riquezas imperecederas es mostrar el mismo espíritu de Cristo cuando se trata de apoyar la causa de Dios en esta tierra. Y de eso Pablo nos dice mucho en 2 de Corintios 8:9. Ahora vamos a echar un vistazo a uno de los episodios más significativos y poco conocidos del ministerio de Pablo, su colecta para la iglesia de Jerusalén. La ofrenda que Dios espera. La mayoría de nosotros hemos conocido a Pablo como el escritor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento y como el gran embajador de Cristo que llevó el mensaje de la gracia a todo el mundo. Colosenses 1:6. Sin embargo, hubo una tarea a la que Pablo le dedicó gran parte de su ministerio y que es mencionada en las principales cartas, pero que ha sido soslayada, por la mayoría de nosotros. Recoger la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. ¿Has oído hablar de esa ofrenda? Déjame contarte un poco sobre ella. Quizá la más antigua referencia a esta labor paulina la encontramos en 1 de Corintios 16. Pablo declara: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Versículos 1-3. En ese momento,
no estaba en los planes de Pablo viajar a Jerusalén. En Romanos 15, Pablo menciona que las iglesias de Acaya también se habían unido a la ofrenda. Así que los creyentes de Tesalónica y de Filipos apoyaron esa iniciativa. En 2 de Corintios, Pablo dedicó 2 capítulos completos al tema, capítulos 8 y 9. Y ya vemos que Pablo está haciendo planes para él mismo presentar la ofrenda en Jerusalén. En Romanos 15, versículos 25 al 28, ya vemos que el apóstol va en camino a Jerusalén para llevar la ofrenda. Hay varios elementos de esta ofrenda recogida por Pablo que nos vendría bien repasar. En primer lugar, la ofrenda es según cada uno haya prosperado. 1 de Corintios 16, 1 y 2. Evidentemente, aquí tenemos una referencia a Deuteronomio 16:10, donde Moisés dice que hay que presentar las ofrendas según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios. En 2 de Corintios, Pablo nos dirá que hemos de dar conforme a nuestras fuerzas. 2 de Corintios 8:3. Mientras que el diezmo es una cantidad fija, las ofrendas no lo son. Las ofrendas aceptadas por Dios están directamente relacionadas con la prosperidad, que Él nos haya dado. En ese sentido, la grandeza o la pequeñez de la ofrenda no la determina la cantidad real, sino la proporción que tenga con lo que Dios te ha dado. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, la ofrenda debe ser generosa. Los corintios, de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de que su generosidad. 2 de Corintios 8:2. La calidad de la ofrenda no la determina la cantidad, sino la riqueza de generosidad que la acompañe. Es una pena suponer que la ofrenda es una exigencia de la iglesia. Para Pablo, la ofrenda es una muestra de generosidad. 2 de Corintios 9:5. Es en este contexto que declara: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 de Corintios 9:6. Esa generosidad fue resultado de su gozo. En tercer lugar, ofrendar es un privilegio. Los corintios le pidieron a Pablo con muchos ruegos el privilegio de participar. 2 de Corintios 8:4. La palabra traducida como privilegio es charis, que también se traduce como gracia. Ofrendar es un acto de gracia. Ofrendar no es un medio para que todos sepan de mi benevolencia, sino un acto mediante el cual reflejo la semejanza divina. En cuarto lugar, la ofrenda
pone de manifiesto nuestro amor. La ofrenda de los corintios hizo evidente la sinceridad del amor. Amar es dar. Cuando ofrendo, estoy haciendo visible mi amor por Dios y por mis semejantes. Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. En quinto lugar, la ofrenda debe glorificar a Dios. La ofrenda de los corintios, Pablo la administraba para gloria del Señor mismo. Segunda de Corintios 8:19. Aunque la ofrenda es una manifestación material, tangible y medible, bajo ninguna circunstancia deberíamos reducirla a simple dinero. Para Pablo, la ofrenda no es una obra de caridad, ni un impuesto para ayudar a los pobres, sino una bendición, un servicio, un medio de comunión y, más importante aún, una expresión de gracia. Y es que la gracia de Cristo en el alma desarrolla atributos del carácter que son opuestos al egoísmo, atributos que han de refinar, ennoblecer y enriquecer la vida. La matutina, la maravillosa gracia de Dios, página 337. Solo la gracia puede erradicar de nosotros las amargas raíces de egoísmo. Hasta aquí, mis queridos hermanos. La invitación es para que pongamos en práctica estos 5 principios que hemos presentado hoy sobre la ofrenda. La ofrenda es según cada uno haya prosperado. La ofrenda debe ser generosa. La ofrendar es un privilegio, es por gracia. La ofrenda pone de manifiesto nuestro amor. Y la ofrenda debe glorificar a Dios ante todo. El versículo para esta lección de esta semana, lección número 8, se encuentra en Efesios 4:15-16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando usted coloca su ofrenda en el platillo, este versículo se hace realidad. El versículo dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo recibí 2 talentos, los puse en acción
y se multiplicaron, se duplicaron. Con esa ganancia, tomé una porción de ella proporcional a la ganancia, a la recibida. Y con ese aporte a la obra de Dios, se fortalecieron mis coyunturas, porque yo soy la iglesia. Cuando doy, me fortalezco yo. Si bien se fortalece el que recibe, se fortalece más el que da. El versículo termina diciendo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bendito Dios. Yo soy el más grande beneficiado cuando ofrendo. El concepto clave de esta semana es iglesia. Amigo, yo no sé si me estoy explicando. No que la iglesia necesita de ti. No que la iglesia necesite de mí. Mire, la iglesia va a triunfar con o sin mí. Soy yo el beneficiado, el más grande beneficiado. Cuando participo con mis, otorgando mi ofrenda, mi corazón. Cuando ofrendo mi corazón a Dios, el que más se beneficia soy yo. Y cuando la iglesia triunfe, hoy milita, pero cuando la iglesia triunfe, si yo he militado con ella, triunfaré con ella. En el nombre de Jesús. Algunos de nosotros buscamos la solidaridad espiritual, o sea, caminar en medio de la naturaleza, asistir a retiros espirituales, leer libros inspirados, escuchar música. Esta semana aprenderemos que para que el crecimiento sea verdaderamente bíblico y efectivo, el proceso debe incluir al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Yo no me quiero inspirar porque, como ya ustedes saben, la pasión conduce a la pérdida de la razón. En ocasiones nos apasionamos y perdemos el equilibrio de lo que queremos enseñar por causa de la pasión. Por eso ustedes ven, un consejo que le doy a los predicadores, que la mayoría de las veces que vayamos a presentar un tema, llevemos un bosquejo, porque cuando nos emocionamos, nos apasionamos con este asunto, podemos perder el hilo de lo que queremos decir y terminar diciendo lo que no queríamos decir. Por ello, mis queridos hermanos, ustedes siempre deben tener un bosquejo en su mano, bajar la vista de vez en cuando a ese bosquejo para mantenerse en la línea que el Señor les pidió
a la hora de preparar el material. Hemos dicho, algunos de nosotros, y quiero que esto quede claro, a los 69, 65 jóvenes conectados, quiero que esto les quede claro. Déjame que se les congeló la imagen. Ya la descongelamos. Bien. Miren, quiero que esto les quede claro. Voy a leerlo textualmente por la necesidad de que quede claro. Algunos de nosotros buscamos la solidaridad espiritual. 2 puntos. ¿Qué es la solidaridad espiritual? Caminar en medio de la naturaleza, asistir a retiros espirituales, leer libros inspirados, escuchar música. Esta semana aprenderemos que para que el crecimiento sea verdaderamente bíblico y efectivo, el proceso debe incluir al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Ahora sí, viene mi comentario. La Biblia no presenta ningún ministerio llamado Cristo solo. Tu ministerio tiene que estar ligado con el cuerpo de Cristo para que reciba la bendición de Cristo. Hoy día se están promoviendo enorme cantidad de ministerios independientes que se hacen a sí mismos de grandes beneficios que en nada contribuyen con el cuerpo de Cristo. Dios quiera y mis palabras no sean sacadas de contexto. Vamos con el testimonio de la semana, y para poder entender el testimonio de esta semana necesitamos ver el testimonio de la semana pasada, que es donde está la primera parte. Bien, ya el reloj nos está marcando que sí, estamos al corriente. Gracias. Bueno, no, tranquilo, tengo 15 minutos. Muy bien, mis hermanos, vamos a dedicarle estos minutos a el testimonio de la semana. Recuerden que el testimonio de la semana es el segmento titulado Jesús aquí y ahora, que viene en la cartilla para nuevos creyentes. Toda la semana existe este segmento los días domingos. Jesús aquí y ahora. El título del segmento es El tierno vínculo. Ese es el título de la semana pasada, y el de esta semana es El vínculo se hace más fuerte. ¿De qué estamos hablando? Escuchemos. El pequeño Braulio tuvo que permanecer en el hospital durante 5 meses. Los médicos dijeron que padecería problemas de desarrollo y deficiencias mentales. A los 5 años, los padres lo llevaron a varios especialistas que diagnosticaron un caso de autismo. ¡Wow! ¿Recuerdan la historia que estudiamos la semana pasada del pequeño Braulio con autismo? La dificultad de cuidar a Braulio suscitó gravísimos problemas en la relación matrimonial de sus padres, lo cual finalmente los llevó al divorcio. Miren, estoy orando por la vida de uno de mis mejores, por la familia de uno de mis mejores amigos, quien en carne propia han tenido que enfrentar este problema. Y cuando estudiamos esta
este testimonio la primera vez, no conocíamos del problema de mi amigo, pero él mismo nos narró en un encuentro virtual que tuvimos la situación por la que estaba pasando. No es nada fácil este tipo de problemas, pero ¿cómo enfrentarlo? De eso se trata la lección de esta semana, de la semana pasada y de esta semana. Cristina, que es la esposa y madre de Braulio, tuvo que conseguir un trabajo a la vez que debía cuidar de un niño con necesidades especiales. O sea, que el esposo de Cristina la abandonó, no teniendo ella trabajo y con un niño con autismo. La situación se hizo cada vez más grave. Ella dejó de asistir a la iglesia. O sea, eran adventistas del séptimo día. Debido al inquieto comportamiento de Braulio. Un sábado, el papá de Cristina, y aquí viene, alguien tiene que tener la cabeza bien puesta. Ante la situación, no se puede perder la razón. En medio de la desesperación hay que mantener la calma. El papá de Cristina le preguntó, ¿por qué estás enojada con Dios? Excelente pregunta. Por lo que Él me ha hecho, respondió Cristina. ¿Él te hizo algo? ¿No será más bien que Él te ha dado algo? Le preguntó su padre. Probablemente te ha confiado este angelito, refiriéndose a Braulio, para ver cómo cuidarías de él. Algún día, Braulio hará sonreír a la gente. Wow. Wow. Déjame saber tus comentarios, por favor, sobre esta historia. En el segundo acto de esta historia, un día, Raúl, un nuevo compañero de trabajo, se unió a la oficina de Cristina. Pero después de unirse al equipo de trabajo, Raúl la invitó a almorzar. A partir de entonces, se convirtieron en compañeros de la hora de almuerzo. Después de un año de almorzar juntos, Raúl dijo que quería conocer a Braulio y llevarlo a él y a su mamá a comer pizza. Estoy tratando de morderme la lengua para no hacer comentarios sobre lo que está escrito. Ustedes me perdonan. Un año. Es interesante. Es verdaderamente interesante la relación entre Raúl, el nuevo compañero de Cristina, y Cristina. Por un año estuvieron almorzando juntos, solo almorzando, hasta que Raúl encontró fuerza para pedirle a Cristina que le permitiera relacionarse con su hijo, que era especial, sufría de autismo. Hay fundaciones en casi todos los países del mundo que ayudan a familias con este tipo de problema. Raúl hace la invitación. El relato sigue diciendo que los almuerzos y las salidas continuaron, escuche bien, por unos 3 años. Tres años.
Raúl no pertenecía a ninguna iglesia. Aquí viene otra característica. Ni practicaba religión alguna. Únicamente creía que Dios está en todas partes y que Él nos guía en todo lo que hacemos. Desde niño aprendió que Dios no nos concede todo lo que pedimos, sino que más bien nos da lo que necesitamos. ¿Recuerda la pregunta del padre de Cristina? ¿Él te hizo algo? ¿No será más bien que Él te ha dado algo? Entonces, ¿por qué estás enojada con Dios? El relato sigue diciendo, continúa diciendo, el vínculo se hace más fuerte. Después de haber sido compañeros de almuerzo en su trabajo durante 3 años, Cristina y Raúl se enamoraron y decidieron casarse. 3 años almorzando juntos. ¿Qué otra cosa podía ocurrir? Comiendo pizza con Braulio en los fines de semana. ¿Qué otra cosa podía ocurrir? El vínculo se fortaleció. Poco después tuvieron un hijo autista. Ya no solo era Braulio, ahora tenían uno más también. Raúl comenzó a buscar información acerca del autismo. Luego tomó parte activa en algunas organizaciones relacionadas con el autismo y llegó a ser presidente de una de ellas. Unos pocos años después de contraer matrimonio con Raúl, Cristina reconoció que algo faltaba en su hogar. Nos falta la presencia de Dios. Gina, una compañera de trabajo, invitó a Cristina a la iglesia sin saber que ella una vez asistía a la iglesia adventista. Al darse cuenta de la necesidad especial del hijo de Cristina, Gina hizo los arreglos a fin de preparar una clase especial para él. Gina le contó a Cristina acerca de los preparativos hechos para recibir al niño y aprovechó para también invitar a Raúl. La iglesia lo recibió con los brazos abiertos. El amor es el hilo que mantiene unidas las páginas de este relato. Aunque en el pasado dicho hilo por momentos se quebró, el vínculo es en la actualidad cada vez más fuerte y está siendo reforzado por muchas otras hebras. Mis queridos hermanos, la historia comienza hablándonos de el pequeño Braulio. Tuvo que permanecer en el hospital durante 5 meses. Los médicos dijeron que parecería problemas de desarrollo y deficiencias mentales, pero termina diciéndonos que ahora Braulio y su hermanito, los dos con problemas de autismo, ahora tenían un padre, Raúl, que era el presidente de la fundación para atender niños con problemas de autismo. Hay esperanza. Y como dijo el papá de Cristina, un día Braulio algún día Braulio hará sonreír a la gente. Yo he conocido niños con autismo
y ver su sonrisa realmente es impresionante. Amigos, te invito a que pongas en tu oración a Cristina, sus hijos y su familia, y a todos los amigos que conozcas que tienen este problema en sus hogares, porque realmente no es un problema, que gozan de esta bendición de Dios, con la cual, como dice la lección y como dice el título del libro, como Él nos ve, en su capítulo 9, asimismo se dieron. Dios nos ha dado un regalo para ver cómo nosotros lo cuidamos. ¿Te sumas al equipo? Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Nos gozamos en ella, Señor, y oramos por Cristina, por Braulio, por su nuevo hermanito y por Raúl, el padre de ambos, para que juntos como familia puedan ayudar a muchas otras familias que también tienen problemas de autismo. Oramos, oh Dios, para que la bendición de Cristina nos sirva a nosotros de ejemplo para saber que las bendiciones no son problemas, son momentos en el que el Señor nos proporciona un elemento para fortalecer nuestro crecimiento en camino al cielo. Por Jesús. Amén. Te esperamos el día de mañana, cuando veremos Jesús provee para una segunda generación. Bendiciones. Llegamos así al final del segmento titulado Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Y te invitamos para que te quedes con nosotros para nuestro último y más preciado segmento. Mientras tanto, por favor, suscríbete si no lo has hecho a cualquiera de nuestros canales donde nos estás escuchando. Nos encontramos en YouTube bajo Seminarios Tisu. En Instagram bajo Seminarios Tisu. Digo, en Twitter bajo Seminarios Tisu. En Instagram bajo José AM Fotos. En Facebook bajo José AM. En WordPress bajo Clases Privadas. En Tumblr bajo Seminarios Tisu. Y en nuestra plataforma principal bajo Seminarios Tisu. Te esperamos. Regresamos en unos segundos con nuestro último segmento, la escuela sabática regular. Bendiciones.